Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Figueroa, soy pastor en Iglesia Bautista Gracia Soberana en Santiago de Chile. Y quisiera hablarles un momento sobre el ayuno. Y para hacer esto voy a leer un texto que está en el marco del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice: Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Vivimos en una época que podríamos considerar hedonista, es decir, que, para decirlo en términos simples, vive en búsqueda del placer y huyendo del dolor. Y de esta forma, lo que sea que me cause placer es bueno, o lo que me haga feliz, en otros términos, es bueno, mientras que aquello que me causa algún tipo de incomodidad es considerado como malo o algo a evitar. Y por lo mismo el ayuno, que es un medio de gracia que aflige nuestra carne, es visto como algo que está fuera de lugar en este tiempo. Y a pesar de que el ayuno como tal está presente en varias religiones o disciplinas, eh, entre los evangélicos en estos días parece estar ausente. Y en gran parte se puede explicar por lo que mencionábamos sobre nuestra cultura que nos rodea, pero también algunos lo consideran como algo que pertenecía a la ley y que no se debería aplicar bajo la gracia, pero como vamos a ver en breve, esto no tiene base bíblica realmente, porque si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que no hay un mandato directo a ayunar, salvo en el pasaje de Levítico 16:31, en el marco del Día de la Expiación, que era un día en que el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo y allí ofrecía un sacrificio por el pecado del pueblo una vez al año. Y allí todo el pueblo debía humillarse. Y dice Levítico 16:31, será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Y a pesar de que no se menciona la palabra ayuno allí, vemos que ya en Hechos 27, en el Nuevo Testamento, se le llamaba a este día, si vemos el versículo 9 de Hechos 27, se le llamaba el ayuno. Es decir, se relacionaba el afligir nuestra alma con el ayuno. Y por allí vamos delineando el significado bíblico del ayuno, que diferenciaría la práctica en el marco de nuestra fe respecto de lo que ocurre en otras religiones, como decíamos, porque no solo está presente en el cristianismo. Si vemos más adelante en la historia de la redención, vamos a encontrar, por ejemplo, que Saúl decretó ayuno cuando estaba peleando contra los filisteos. Y allí también nos dice que no siempre el ayuno va a tener connotaciones religiosas, a veces tenía que ver con la expresión de un deseo de concentrarse de mejor manera o de entregarse a algún fin de manera más devota, o como ocurrió también cuando murieron Saúl y Jonatán, puede ser una expresión de lamento, de un dolor muy profundo, pero no necesariamente como un fin religioso. Y por eso debemos definir el ayuno en el marco de lo que estamos hablando como la abstención de alimentos y en algunos casos bebida, pero con un fin espiritual, como una manera de buscar a Dios. Y allí ya lo vamos delimitando más. Y vamos a encontrar que sí aparece de esta forma en el Antiguo Testamento. Algo de eso, por supuesto, se ve en Levítico capítulo 16, si es que se incluye el ayuno en el humillar nuestra alma. Pero además encontramos algunos ayunos extraordinarios, como en el caso de Moisés, cuando dice en Éxodo 34:28 que estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y en el caso de Elías, dice que él se levantó, pues comió y bebió, con la fuerza de aquella comida, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera de Reyes 19:8. Estos ayunos, desde luego, no se espera que se encuentren en la experiencia cotidiana del pueblo de Dios, ya que se relacionaban con la demostración no de la resistencia humana, sino del poder de Dios obrando de manera especial en la situación de Moisés y Elías. Estaba relacionado con la revelación de su palabra
y con algún hito que él quería establecer en la historia de la redención. Pero aún así nos hablan de la relación que existe entre el ayuno y la búsqueda del Señor y una comunión más estrecha con Él. Ahora, el ayuno en su forma ya más regular, relacionado con una búsqueda del Señor, como decíamos, un ruego por su misericordia, o como algo que se agregaba a la oración, también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jueces 20:26 dice: todos los israelitas y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron, y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Daniel es conocido por su oración en que a nombre del pueblo se arrepintió delante de Dios. En Daniel capítulo 9, dice Daniel 9:3, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Vemos allí más específicamente el ayuno relacionado con el arrepentimiento y con una búsqueda del Señor, buscando su misericordia. Ahora, esta disciplina espiritual no solo era algo individual, sino que también congregacional. Lo encontramos muy marcadamente. Y por ejemplo, vamos a verlo en Esdras capítulo 8, 21, cuando dice: entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Ahí vemos que no solo hay ayunos personales, sino que también congregacionales. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que el ayuno se había vuelto una práctica, un pilar dentro de la religión o la piedad de los judíos. Jesús, cuando habla de la parábola del fariseo y el publicano, nos dice que al parecer los judíos piadosos se jactaban de ayunar 2 veces a la semana. Y ya vemos también en los profetas Zacarías, Isaías, que habían ayunos en ciertas fechas que ellos realizaban, pero lo estaban haciendo de manera hipócrita. Entonces también eso nos dice mucho. No basta el hecho de abstenerse de comida, incluso en un contexto religioso, para ser gratos ante los ojos de Dios, sino que debe haber un corazón que esté en la base de esta disciplina al practicarla, y de otra forma solo estamos pasando hambre, solo nos estamos absteniendo de alimentos. Ahora, si se interpretara el ayuno como solamente parte de las sombras de lo que había de venir, como parte de lo que debería quedar atrás dentro de la lógica de la ley, no tendríamos que encontrarlo en el Nuevo Testamento, pero sí lo encontramos. De hecho, el mismo Jesús en el Sermón del Monte está suponiendo que sus discípulos van a ayunar, porque él dice: ¿cuándo ayunen? Luego Mateo, más adelante, en el capítulo 19, dice: entonces ayunarán. Es decir, hablando de sus discípulos, él asume que se practicará el ayuno. No es ni siquiera algo que se pone en duda. Y además, si vemos en la Iglesia Apostólica, luego de la resurrección y ascensión de Cristo, luego de Pentecostés, en Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3, dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron, dice. Luego, más adelante en el mismo libro de Hechos 14:23, dice: después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto echa por tierra lo que la creencia de la que a la que nos referíamos, de que el ayuno no es para la iglesia, sino que sería algo como del antiguo pacto o de la lógica de la ley. Vemos que estaba en los santos del Antiguo Testamento, vemos que estuvo en la enseñanza de Jesús, y vemos también que estaba en la Iglesia Apostólica como una práctica, no solo individual, sino que también congregacional. De hecho, encontramos más ejemplos de ayuno congregacional dentro de la realidad del Nuevo Testamento. Ahora, Jesús advirtió contra el ayuno hipócrita, y tenía que ver con el hecho de querer ser vistos por los demás. Y esto se encuentra en la lógica del Sermón del Monte, especialmente la sección del capítulo 6, en que nos habla de nuestras obras de justicia que practicamos en este mundo. Y algo común
que Jesús reprende es aquella religión hipócrita que es hecha para ser vista por los demás, o que de alguna forma pretende impresionar a Dios y obtener cosas de Él por medio de lo que nosotros podemos hacer. Ambas cosas implican una visión disminuida de Dios, donde yo lo veo simplemente como una plataforma para exhibirme a mí mismo. Todas las obras religiosas, como las limosnas o obras de misericordia, la oración y el ayuno, serían un escenario para que yo brille, y Dios sería simplemente un pretexto o un peldaño en el que yo me subo para yo ser exaltado. Eso desde luego es una religión que Jesús reprendió y que no puede agradar a Dios. O por otro lado, al igual que los gentiles, por ejemplo, creían que por su mucha palabrería serían escuchados, eso nos dice que otra forma de menospreciar a Dios en nuestra vida de piedad sería creer que podemos inclinar la voluntad de Dios o podemos ganarnos su favor mediante cosas que nosotros hagamos. Ya sea la posición en la que oro o la cantidad de horas que me mantengo en oración o la cantidad, por ejemplo, de días o el rigor que aplico a mi ayuno. Todas estas cosas son reprobadas por Dios porque implican hacer todo esto por nuestras fuerzas, para nuestra gloria, y donde Él es simplemente un parte del paisaje o un adorno en esas obras. Aquí en el texto que leímos de Mateo capítulo 6, sobre el ayuno, nos dice que los hipócritas desfiguraban sus rostros cuando ayunaban, y eso nos hablaba que ellos incluso llegaban probablemente a ponerse cenizas o algún tipo de maquillaje, vamos a decir, algo que los hiciera parecer especialmente demacrados, y que a los demás les causaría la impresión de alguien muy riguroso, alguien que está sometiéndose a una severa disciplina espiritual para poder crecer más, para poder agradar a Dios de mejor manera. Y todas estas cosas, según Jesús, forman parte de la religión hipócrita. Ahora, tengamos cuidado porque esta tendencia es muy sutil. A lo mejor no vamos a llegar a esto, pero igualmente podemos usar cualquier disciplina espiritual, pero ya que estamos hablando del ayuno, podemos usarla como un medio para publicitarnos a nosotros mismos, para que otros nos lleguen a admirar, para llegar a ser de alguna forma vistos y aplaudidos por los demás. Esa es una forma común en la que se vicia cualquier obra de justicia y desde luego el ayuno. Ahora, el pero que remarca Jesús, pero ustedes cuando ayunen, o pero tú cuando ayunes, nos marca una distinción que debe existir eh, respecto al ayuno cristiano con todos los demás ayunos. El ayuno cristiano es único, tal como la oración cristiana o las obras de misericordia cristiana son únicas. Aunque encontremos cierto parangón, cierto parecido a esto en otras religiones o incluso en personas que no se considerarían religiosas, pero que sí se consideran filántropos o personas dadas a la solidaridad. Hay algo distintivo en el ayuno cristiano. Y no dice si es que llegas a ayunar, sino que cuando ayunes, como decíamos, da por hecho que lo vamos a practicar. Pero también debemos ver que Jesús no estableció ni una frecuencia determinada, ni un manual específico con ciertos pasos de cómo se debe practicar el ayuno. Y por lo mismo, si el Señor cayó en este respecto, nosotros no debemos establecer normas humanas, porque de otra forma estaríamos cayendo en el mismo vicio que Jesús denuncia. Más allá de que da por hecho que ayunaremos, también dejó ese espacio en que puede haber un rango en que se practique con distintos matices, pero aún así el mismo corazón estará entregándose a Dios en ayuno. Y mientras los hipócritas hacían un teatro, una actuación para brillar ellos mismos, los discípulos lo que deben buscar es agradar a su Padre que está en los cielos. Por eso, tal como en la oración, ellos debían orar en secreto, tal como en las limosnas o las obras de misericordia, debían buscar que ni siquiera su mano derecha se enterara de lo que hacía la izquierda o viceversa. Aquí lo que debían buscar es ayunar delante de su Padre que está en los cielos, buscando su rostro, no parecer que están ayunando. Y eso también nos dice algo. Mientras los hipócritas se esforzaban por ser vistos, nosotros debemos hacer cierto esfuerzo
para no ser vistos. ¿Por qué? Porque la tendencia a querer brillar, la tendencia a la vanagloria, es muy fuerte y muy sutil al mismo tiempo en nuestro corazón. Se disfraza, puede buscar pretextos o justificaciones para seguir buscando la manera de brillar de igual forma, aunque incluso se disfrace de humildad. Entonces, incluso debemos esforzarnos para que no sea notorio que estamos ayunando. Lava tu cabeza, unge, ¿cierto? Lava tu cara, unge tu cabeza. Perfúmate, en otras palabras, y que aséate y que no parezca que estás pasando por algo riguroso para que otros te vean. ¿Por qué? Porque lo que nos debe interesar, lo único que debe estar como finalidad en nosotros es agradar a nuestro Padre que está en los cielos, buscar su rostro, crecer delante de Él, y no el hecho de ser aplaudidos o siquiera vistos por otros. Debemos estar conscientes y tener una sana vigilancia sobre nuestro corazón para no caer en este tipo de situaciones. Porque el propósito no es promovernos, sino disciplinarnos a nosotros mismos. No es ganar una reputación para nosotros, sino expresar nuestra humildad delante de Dios, nuestra dependencia de Él, nuestra preocupación además por otros que están en necesidad, como dar la connotación allí Isaías 58, que no tenemos el tiempo para ingresar allí de manera profunda, pero si ustedes ven ese pasaje cuando habla del verdadero ayuno, el Señor les exhorta que no tenía sentido de que ellos dejaran de comer, creyendo que con eso estaban realizando una disciplina espiritual, si al mismo tiempo ellos eran violentos unos con otros, si ellos oprimían a sus trabajadores, si ellos no practicaban la justicia ni la misericordia. Por tanto, les invita a un verdadero ayuno que implica amar a Dios, buscar a Dios, pero además amar al prójimo, y eso implicaba practicar las obras de misericordia, preocuparse por el necesitado. Ahora, hay un aspecto central del verdadero ayuno y sin el cual no vamos a entender a lo que es el verdadero sentido de esta práctica en el marco de la fe cristiana, que es la única verdadera, como sabemos. Y por lo mismo dijimos que el ayuno cristiano, a pesar de que encontraremos esta disciplina en otras religiones, el ayuno cristiano es único. Y precisamente es único porque se centra en la persona de Jesucristo. Si nosotros vamos a Mateo 9, yo había dicho 19, perdón, es Mateo 9, versículos 14 al 15, Mateo 9, vamos a encontrar allí que dice, preguntaban los discípulos de Juan el Bautista por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nuevamente se da por hecho que ayunaremos, pero los discípulos de Cristo no debían ayunar aún mientras Él estaba con ellos. Pero cuando Él se fuera al Padre, pasara de este mundo y ya no estuviera físicamente con ellos, ahí dice entonces ayunarán. Y eso nos dice que el ayuno tiene que ver con la lamentación de que no estamos aún ante la presencia de nuestro Salvador, no estamos aún en gloria, no estamos todavía en nuestra realidad definitiva, en nuestras moradas eternas, sino que aún estamos en la espera de ese momento y no viviremos completos en este mundo y nada nos satisfará en esta tierra si es que no tenemos a Cristo y no estamos ante su presencia gloriosa y recibiendo ese favor y esa herencia eterna delante de Él. Y eso es muy potente porque si lo vemos de esta forma como Cristo lo está presentando, el ayuno no solo va a ser útil o conveniente en nuestra vida, sino que va a ser necesario practicarlo, porque va a ser un recordatorio de vez en cuando, ¿cierto? No podemos practicarlo con la misma frecuencia que la oración por razones obvias, pero va a ser un recordatorio de que no estamos aún en nuestras moradas eternas, de que aún no hemos llegado a casa, no estamos con nuestro Señor y Salvador, no estamos disfrutando de su gloria en la eternidad, sino que estamos incompletos, no estaremos satisfechos, no habrá nada en este mundo que pueda llenar ese espacio que solo Cristo puede tener en nuestra vida. Y eso es necesario que lo recordemos permanentemente, porque de otra forma estaremos acostumbrándonos a este mundo, estaremos cayendo en el error de que tenemos que vivir para el aquí y el ahora, como diría alguien, tu mejor vida ahora, como si acá estuviera nuestra realidad definitiva, como si acá estuviera nuestra morada
permanente, pero dice la palabra que no tenemos aquí precisamente ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y esa búsqueda, esa naturaleza de ser extranjeros y peregrinos, y esa necesidad y dependencia de Cristo es lo que cultivamos en nosotros con el ayuno. Y que Jesús además da por hecho que nosotros lo haremos, que nos estaremos lamentando porque todavía no estamos completos al no estar en su presencia, en ese sentido. Sin duda, en un sentido estamos completos en Él porque ya hemos sido salvos, como dice Pablo en Colosenses, y ya hemos recibido esa obra del Espíritu, estamos caminando hacia esa gloria eterna que será manifestada, pero en otro sentido todavía no ha llegado esa realidad y por eso debemos esperarla con ansias. No debemos acostumbrarnos a esta realidad acá y nuestra verdadera recompensa será precisamente el Señor. Primeramente una comunión con Él y en último término la gloria eterna. Los hipócritas tienen una recompensa falsa y temporal, que es el aplauso humano, pero luego de eso no tendrán más recompensa. Pero nosotros sí esperamos esa plena recompensa en gloria, y es allí únicamente cuando estaremos satisfechos. Y el ayuno nos recuerda, por tanto, que debemos tener cierta incomodidad mientras no estemos ante esa presencia. Así que les animo, hermanos, en todo lugar donde sea escuchada esta reflexión, a que podamos estar considerando estas cosas seriamente, porque muy probablemente, y me atrevo incluso a decirlo ya de manera categórica, que mucha de la mundanalidad, mucha de ese pecado que está descontrolado en algunos círculos de la iglesia, donde se vive en hipocresía, se vive en doble vida, donde se busca agradarse a uno mismo, donde lo que se busca es el centro en el hombre y no en Dios. Mucho de esto puede deberse a que no se está practicando el ayuno, ¿no? El ayuno no está teniendo el lugar debido en la vida de los cristianos y además no tiene el sentido correcto, porque a lo mejor se puede practicar, pero probablemente con el sentido incorrecto que nos lleva simplemente a pasar hambre, pero no a esa búsqueda y esa comunión con el Señor y ese crecimiento en la fe y esa además entrenamiento para la moderación, para la vida de piedad que nos da el Señor a través del ayuno. Porque desde luego, tal como pasa con la oración, el poder no está en la oración misma o en el ayuno mismo, sino en participar de estos medios por la fe, creyendo que el Señor los ha dispuesto para obrar a través de ellos y darnos ese crecimiento y hacer esa obra en nuestras vidas. Así que roguemos al Señor de esta forma que nos ayude a entender el verdadero propósito de esta disciplina y a participar correctamente, con entendimiento, con fe, de todo corazón, con humildad y dependencia y buscando ante todo su gloria y no la nuestra. El Señor les bendiga.